Vamos a iniciar. Como verán, se va a presentar, en este caso, a partir del PDF, ¿sí? A partir del PDF, que es el tercer tema, el estudio del desarrollo, métodos, técnicas y diseños de investigación. ¿Sí? Bien. ¿Se escucha bien el audio? Mazo, a mí se me escucha mazo. Más medio bajo o cortado. Ahí un poco mejor. Ahí va queriendo. Perfecto. Vamos a agarrar una traba del pelo de mis hijas para poder ver el micrófono cerca de la boca. Ahí, un poco mejor. Bien, bien, perfecto. Bien, arrancaremos. Bien, hablamos entonces de métodos y técnicas, y diseños de investigación. ¿Sí? Sostenemos en el primer momento, que el interés, digamos, de la psicología del desarrollo, ¿sí? De la psicología del desarrollo, el interés está puesto, ¿sí? El interés está puesto en tres aspectos, ¿sí? En tres aspectos. En cómo va cambiando la conducta de los sujetos, de los individuos, ¿sí? A lo largo de su vida, ¿sí? Cuáles son los cambios y cómo va cambiando. ¿Cuáles son los factores? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que dan lugar o que permiten, que originan estos cambios? ¿Sí? Y a su vez, ¿de qué manera puede intervenirse, ¿sí? Para poder modificar o para poder orientar estos cambios? ¿Sí? Para poder orientar estos cambios en una dirección siempre lo más adecuada y apuntando a la salud del sujeto. ¿Sí? La psicología del desarrollo tiene ciertos objetivos, ¿sí? Ciertos objetivos que le son propios también, que son poder describir, explicar y optimizar los procesos de cambio evolutivo. ¿Sí? Los procesos de cambio evolutivo. Fíjense que ahí tenemos distintos tipos de acciones. ¿Sí? Una cosa es describir un cambio evolutivo, donde lo podemos caracterizar y se lleva adelante un tipo de investigación, si lo planteamos en términos de investigación, el tipo de investigación tiene unas características determinadas, unos alcances determinados. Podemos tratar de explicar esos cambios evolutivos, ¿sí? Donde nosotros ya, como resultado de nuestra investigación, lo que vamos a dar a conocer son los mecanismos a partir de los cuales se produce ese cambio, ¿sí? A diferencia de la descripción que simplemente caracterizábamos los cambios. Y, por otra parte, optimizar esos procesos de cambio que ya implican no solamente investigar y obtener información y respuestas, sino llevar adelante intervenciones, ¿sí?
llevar adelante intervenciones para poder justamente, lo que decíamos arriba, orientar esos cambios en alguna dirección. ¿Sí? Entonces, esos son objetivos propios, digamos, de la psicología del desarrollo. Y para ello hay, como veníamos mencionando, distintas formas de aproximarse metodológicamente, ¿sí? Desde la investigación. Y el investigador es quien va a tomar decisiones, ¿sí? En función de los objetivos que se propone. Es decir, según lo que yo quiera lograr, es si mi investigación va a estar en términos de describir, de explicar o de optimizar esos procesos de cambio. ¿Sí? Para ello, para poder hacer una investigación, nos valemos del método científico, que en la método 1 es lo que se conoce como el método hipotético deductivo. ¿Sí? ¿Y qué es el método hipotético deductivo? Es un sistema de criterios, un sistema de reglas, ¿sí? Que sirve tanto para diseñar como para el desarrollo completo de una investigación, ¿sí? Para poder evaluar y comunicar los resultados también. ¿Sí? Es decir, el método científico es el camino, es lo que nos guía para poder hacer la investigación. ¿Sí? Lo que nos guía desde el principio para poder hacer la investigación. Algunos autores definen las fases del método científico, que no es el proceso, ojo, no es el proceso de investigación. Las fases del método científico, que consisten, en primer lugar, digamos, a grandes rasgos, en formular hipótesis. Y la formulación de hipótesis tiene o conlleva un proceso inductivo, ¿sí? Es decir, yo a partir de la experiencia, de la observación de cuestiones particulares, ¿sí? Pienso o sospecho que puede estar pasando algo a nivel general. ¿Sí? Las hipótesis tienen un carácter inductivo, porque yo a partir de casos concretos, por ejemplo, de lo que recibo en la clínica, ¿sí? Puedo pensar que puede estar pasando algo con todo ese grupo de pacientes, con todo un grupo de pacientes, por más que el resto de los pacientes no acudan a mi clínica. Yo sospecho que puede estar pasando, y por ende, bajo cierta información, ¿sí? Hago esa afirmación que es la hipótesis. ¿Sí? Entonces se formulan hipótesis, luego se derivan predicciones. ¿Sí? Luego se derivan predicciones. ¿Sí? Se derivan predicciones. Es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir si esa hipótesis se está cumpliendo? ¿Sí? Y ahí el proceso es inverso, es la deducción. Es decir, si yo voy de lo general a lo particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si mi hipótesis yo pudiese probarla, corroborarla de alguna manera, yo después podría decir que, habiendo corroborado esa hipótesis, esperaría que nuevos casos con características similares cumplan con la misma condición. ¿Sí? Cumplan con la misma condición. Y en tercer lugar viene la comprobación empírica de las predicciones. Es decir, yo esas predicciones que hago en la segunda fase del método científico, esas predicciones que hago, las tengo que contrastar, las tengo que poner a prueba, ¿sí? Para saber si se cumplen o no. ¿Sí? Para saber si se cumplen o no. Entonces, esos son, digamos, a grandes rasgos los tres pasos del método científico. Formulo hipótesis, voy de lo particular a lo general, ¿sí? De casos particulares a casos generales. Derivo predicciones, si esto se cumple, entonces los nuevos casos deberían cumplir con tal condición, y luego hago una comprobación empírica de esas predicciones. ¿Sí? Bien. A partir de ello, el método científico tiene ciertas características, ¿sí? Tiene ciertas características, ciertas exigencias, y entre ellas, una es la objetividad. ¿Sí? Una es la objetividad. Esto, ojo, visto desde el punto de vista de las metodologías cuantitativas, ¿sí? Cuando sabemos que, digamos, por Google Lincoln, por ejemplo, sabemos que desde la perspectiva de los paradigmas constructivistas y de la teoría sociocrítica, por ejemplo, la objetividad como tal no es posible, y de hecho la realidad es digamos, dependiente de quien la origina, ¿sí? De quien la construye, por ejemplo, desde el constructivismo. ¿Sí?
Pero bueno, el método científico, el método hipotético deductivo, ¿sí?, tiene exigencias tales como la objetividad. Es decir, los sucesos que se estudian tienen que ser observables o al menos estar definidos operacionalmente, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de que están definidos operacionalmente, hablamos de referentes, de que tengan referentes empíricos para poder medirlos, para poder evaluarlos, ¿sí? Pero tienen que tener un sustento empírico a partir del cual, a partir del cual se puedan medir, ¿sí? Y deben ser, bueno, mensurables, cuantificables de alguna manera. Deben tener también una explicación, ¿sí? Es decir, la finalidad última del método científico, la finalidad última, es explicar los fenómenos, ¿sí? Es poder explicar los fenómenos. Las causas de la conducta, por ejemplo, en este caso, en psicología del desarrollo, las causas de la conducta son variables psicológicas, ¿sí? Y esto incluye factores históricos, ¿sí?, factores situacionales, cuestiones psicofísicas, ¿sí?, o psicofisiológicas. Entonces, fíjense que eh, esto está planteado desde determinadas teorías, ¿sí? Esto está planteado desde determinadas teorías. ¿Por qué? Porque no todas las teorías de la psicología del desarrollo siempre incluyeron, por ejemplo, los factores históricos, ¿sí?, o los factores situacionales. Entonces, acá estamos parados sobre determinadas teorías, determinados autores. Y por otra parte, tiene la exigencia de la comprobabilidad y la probabilidad asociada, ¿sí? Las teorías que se formulan deben ser comprobables y tienen que ser refutables en términos de Popper, ¿sí? Es decir, no estamos diciendo que tienen que ser refutadas, sino que tienen que ser refutables, es decir, posibles o factibles de poder ponerse a prueba para ver si son descartadas, en cierta manera, a ver si logramos falsarlas, ¿sí? Las teorías sabemos que nunca se prueban de un modo definitivo, no nos dan una certeza, ¿sí?, sino que se sostienen con cierto grado de seguridad en función del respaldo empírico que tienen, ¿sí? Es decir, si soportan la contestación empírica, ¿sí?, siguen manteniéndose como teorías y transitoriamente nos proveen un conocimiento útil, ¿sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas hasta ahora? Bien. Conceptos de la investigación científica o principales conceptos dentro de lo que es la investigación científica. ¿Qué tratamos de hacer a través de las teorías? Tratamos de establecer el conocimiento de la realidad, ¿sí?, de dar lugar al conocimiento que tenemos acerca de la realidad de una manera más o menos organizada y sistemática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? En psicología, por ejemplo, las teorías son un conjunto de afirmaciones, ¿sí?, son un conjunto de afirmaciones que nosotros hacemos sobre las relaciones entre el comportamiento humano y los factores que lo influyen, ¿sí? Entre el comportamiento humano y los factores que lo influyen o que lo determinan muchas veces. Y expresamos, de esta manera, una relación de descripción o explicación de ese comportamiento, en función de la profundidad que hayamos alcanzado, ¿sí? Pero básicamente relacionamos el comportamiento humano con factores o variables, ¿sí? Con factores o variables. Que es un poquito lo que veníamos diciendo antes, ¿sí? Es un poquito lo que veníamos diciendo antes frente a los intereses de la psicología del desarrollo, ¿sí? Es decir, nos interesan cómo cambia la conducta del ser humano, ¿sí?, pero a su vez también los factores que lo influyen, ¿sí? Entonces, una teoría dentro de lo que es la psicología del desarrollo debe contemplar esos dos aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios en la conducta y qué factores están, digamos, involucrados con el, no digamos causando, porque
no toda investigación lleva a una explicación, a causalidad, ¿sí? Pero sí podemos decir, bueno, por lo menos, qué tipos de conductas son las que se van modificando y qué factores pueden estar implicados o en algún tipo de relación con esos cambios, ¿sí? Bien. Estas afirmaciones que nosotros hacemos se derivan de hechos observados, ¿sí? De lo que nosotros vamos observando, como decíamos hace rato, por ejemplo, en la clínica, en la práctica, ¿sí? Y estos hechos pueden tener mayor o menor respaldo empírico. Ahora, ese respaldo empírico tiene que existir, ¿sí? Si no existe ningún respaldo empírico, no estamos frente a una teoría, ¿sí? Sino solamente frente a una hipótesis. Y esa hipótesis tenemos que contrastarla empíricamente, ¿sí? Tenemos que contrastarla empíricamente. Y acá entramos en lo que es la relación entre los hechos y las teorías, ¿sí? Los hechos como descripción y las teorías como explicación de esos hechos, ¿sí? En psicología del desarrollo, por ejemplo, esta relación es interactiva, ¿sí? Están asociados a los objetivos de poder describir y explicar ese cambio evolutivo, ¿sí? La descripción, lo que hace la descripción es recoger los datos de la observación, ¿sí? La observación del desarrollo, por ejemplo. Mientras que la teoría trata de explicar, ¿sí? Trata de explicar esos datos, cómo se han secuenciado esos cambios que observamos, ¿sí? Entonces, la descripción, dijimos, procede de datos observados y la teoría explica estos datos, ¿sí? Y la secuencia de cambios observados. Trata de darle un significado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como hablábamos cuando mencionábamos el tema de los paradigmas, ¿sí? Cuando uno tiene una teoría, cuando está formado en una teoría, esa teoría supone un filtro, ¿sí? Un filtro a partir del cual nosotros vamos seleccionando los hechos que vamos a observar, ¿sí? Estos hechos que aparecen acá, que nosotros vamos a describir, están influidos también por las teorías, ¿sí? Por las teorías previas que nosotros tenemos. Es decir, ustedes están formados eh, en determinadas líneas de pensamiento, ¿sí? bajo ciertas escuelas, han estudiado ciertos autores, y eso los lleva a hacer una descripción de los hechos, muchas veces desde la perspectiva de esas escuelas, de esas teorías o de esos autores, ¿sí? Por eso, por ahí la importancia también de ir actualizándose constantemente, de irse formando, de ver otras opciones, ¿sí? Entonces se amplía nuestra posibilidad de captar hechos, ¿sí? Se amplía nuestra posibilidad de captar hechos. Pero básicamente la teoría es un filtro, ¿sí? Que nos dice o que nos orienta a ver determinadas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que organicemos los datos dándoles un sentido determinado, ¿sí? Para poder guiar indagaciones en el futuro, por ejemplo, configurar una entrevista. Si nosotros vamos a configurar una entrevista, si lo hacemos parados desde una teoría determinada, las preguntas o los temas, si fuese una entrevista cualitativa, por ejemplo, más abierta, los temas que nosotros vamos a seleccionar para preguntar van a tener relación, ¿sí? Con esa teoría en la que nosotros estamos basando, ¿sí? Y puede que se nos escapen algunos otros aspectos que estén contemplados por otras teorías, ¿sí? Entonces, se influyen mutuamente, ¿sí? Se influyen mutuamente los, los hechos con la explicación, ¿sí? Y están en constante interacción. Están en constante interacción. Bien. ¿Y qué es lo que hay en el medio? ¿Qué es lo que hay entre la descripción o las hipótesis que nosotros tenemos y las teorías que explican los hechos? ¿Sí? Lo que tenemos en el medio es el método, ¿sí? Lo que tenemos en el medio es el método. Que el método es el camino y que va a arbitrar esta influencia, ¿sí? Va a arbitrar esta influencia. Nos va a decir, bueno, cómo tenemos que hacer para pasar de los hechos a la explicación. Y cómo tenemos que hacer cuando la explicación, ¿sí? O qué tenemos que hacer cuando la explicación no es suficiente para aclarar los hechos que estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? En este doble juego
en este doble juego, en esta interacción entre los hechos y las teorías, los hechos pueden dar lugar a una nueva teoría. Nosotros sospechamos de algo, hipotetizamos, ponemos a prueba esa hipótesis a partir de la implementación del método, ¿sí? Llevamos adelante una investigación, corroboramos esas hipótesis y empezamos a armar una teoría, ¿sí? Ahora, puede ocurrir también que las teorías no estén explicando suficientemente bien los hechos, ¿sí? Entonces, que los hechos no coincidan con lo que dice la teoría, ¿sí? Entonces también, a partir de la implementación del método, llevamos adelante una investigación y comprobamos que esa teoría no es suficiente para abarcar la explicación de los hechos históricos, ¿sí? Bien. Bien, esto es lo que veníamos diciendo. Descripción versus explicación, hechos, método de teoría. El método determina la observación y la recogida de datos, así como los procedimientos de contrastación empírica, ¿sí? Es decir, el método nos va a determinar qué es lo que vamos a ver, ¿sí? De qué manera vamos a recoger esos datos, ¿sí? Y de qué manera vamos a poner a prueba, las hipótesis, ¿sí? De qué forma se ponen a prueba las hipótesis. Bien. Métodos y diseños. Tenemos distintos tipos de investigaciones, ¿sí? Tenemos distintos tipos de investigaciones en función de lo que nosotros querramos conseguir, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las investigaciones de tipo descriptivas, ¿sí? Una investigación descriptiva se da del proceso de observación en condiciones naturales, ¿sí? Tratando de hacer una descripción, ¿sí? En muchos casos tratamos de que sea lo más objetiva posible, en el sentido de que no esté contaminada, sesgada por la mirada del investigador, ¿sí? Que haya la menor intervención posible y el menor control por parte del investigador, ¿sí? Y muchas veces se da con una finalidad meramente exploratoria, es decir, para tener un primer acercamiento, muchas veces, y como unos primeros acercamientos a lo que es el objeto de investigación, ¿sí? A lo que es el objeto de investigación. Ustedes han visto las clasificaciones de los tipos de estudios, ¿sí? Descriptivo, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ¿sí? Y esto viene más o menos por ese lado. Entonces, tratamos de, en una investigación descriptiva, observar en lo posible, en psicología del desarrollo en condiciones naturales, ¿sí? Con el objetivo de explorar, ¿sí? Y con la intervención y el control mínimo posible por parte del investigador para no alterar esa situación, esa condición natural, ¿sí? Y después tenemos investigaciones de tipo experimentales, donde ya hablamos de una manipulación de variables, de relaciones de causalidad, de explicación de fenómenos, ¿sí? Son estudios más controlados, estudios de laboratorio, ¿sí? Que se dirigen a justamente lo que decíamos hace un rato, a tratar de explicar el fenómeno, ¿sí? Y para esto, dice, el investigador manipula variables. Manipula variables no quiere decir que introduce, o no quiere necesariamente decir que introduce cambios en los factores, ¿sí? Que introduce cambios en los factores, sino que muchas veces, la manipulación de variables viene de la mano de la selección de la muestra, de los grupos, y de la asignación si fueran personas, de las personas a los distintos grupos, ¿sí? Eso también es manipular variables. Por ejemplo, grupo control, grupo experimental. Bueno, la asignación que yo hago, ¿sí? Si la baso en una característica determinada, entonces yo en ese caso sí estoy manipulando variables, ¿sí? Sí estoy manipulando variables. Y se trata, como decíamos, de establecer relaciones, en lo posible, relaciones de causalidad, ¿sí? Son condiciones de laboratorio. Y entre lo que es la investigación descriptiva, ¿sí? Que es más exploratoria, más natural, con objetivos y con mínimo control, y la investigación experimental, tenemos otros tipos de investigaciones, ¿sí? Tenemos dos grises, que son las investigaciones, por ejemplo, las cuasi experimentales, donde existen variables que pueden llegar a ser controladas, pero no a nivel de laboratorio, ¿sí?
sino que existen también, o están en juego, están interactuando con otras variables que no podemos controlar, ¿sí? Con otras variables que no podemos controlar. Entonces, y sobre todo imagínense que nosotros estamos en el ámbito de la psicología. Entonces, hablar de una investigación experimental en condiciones de laboratorio, donde se puedan controlar todas las variables que intervienen en el sujeto, es prácticamente imposible, ¿sí? Es decir, si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿existe alguna investigación experimental donde se puedan controlar todas las variables del sujeto implicadas en un fenómeno? No, no, no. A lo sumo tenemos investigaciones de tipo cuasi experimental, donde podemos tener el control de algunas de las variables, ¿sí? Pero sabemos que otras escapan, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cuáles. Otras escapan. Por lo tanto, muchas veces no podemos determinar directamente una causalidad, ¿sí? Sino que podemos llegar a hacer a veces investigaciones o estudios de tipo correlacionales, ¿sí? Donde sabemos que dos variables interactúan en una dirección determinada, ¿sí? Dos variables interactúan en una dirección determinada, se potencian entre sí, o mientras una se potencia, la otra disminuye, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, podríamos hablar de estimulación e inteligencia, por ejemplo, ¿sí? A mayor estimulación, uno podría pensar que eso correlaciona positivamente con la inteligencia, con la mayor inteligencia, ¿sí? Pero al no tener el control, al no tener bajo control todas las variables involucradas, ¿sí? Estamos frente a una correlación. Decimos que varían simultáneamente, ¿sí? Varían simultáneamente. Vemos que cuando aumenta la estimulación, aumenta la inteligencia, por ejemplo, ¿sí? Pero no podemos decir con certeza que la estimulación sea causa de, o sea, que una mayor estimulación sea causa de mayor inteligencia, ¿sí? Sino que varían conjuntamente. Bien. En relación a lo que decíamos recién, se asignan sujetos a los grupos al azar y tratamientos a los grupos al azar, cuando se hace experimental, ¿sí? Y en una investigación cuasi experimental no hay muchas veces asignación de los sujetos al azar, sino que ya tienen una característica determinada, ¿sí? O si no, se hacen investigaciones de tipo correlacional. ¿Por qué? Porque decíamos que tienen múltiples atravesamientos y en esos múltiples atravesamientos hay muchas variables, como la experiencia, por ejemplo, y tienen sujetos que no podemos controlar, ¿sí? Bien, recogida de datos en tiempo relacionado, recogida de datos en tiempo relacionados con la edad. La edad es otra de las variables que muchas veces no podemos llegar a manipular, ¿sí? La edad no podemos llegar a manipularla. Y en relación a los diseños, ¿sí? En relación a los diseños, tenemos dos tipos de diseños básicamente, ¿sí? Que yo, por ahí es lo que pensaba y lo que le decía a Pablo, bueno, a ver, si estamos hablando de psicología del desarrollo, ¿sí? Si estamos hablando de psicología del desarrollo, perdón, Victoria, recién veo el chat y veo que me dicen que no se escucha muy claro, y si tomamos a Montero, Victoria me pregunta si tomamos a Montero y León. También se puede tomar a Montero y León como parte de la clasificación de los tipos de estudios, ¿sí? Pero bueno, ahí con los chicos del método veíamos que Montero y León en la primera clasificación hay algunas cuestiones que no están muy claras, ¿sí? Y yo lo que a ver, lo que me preguntaba respecto de Montero y León es qué diferencia hay, por ejemplo, entre los estudios teóricos, y se clasifican los tipos de estudios en teóricos, y por otra parte tienen otra clasificación distinta, otra categoría, que es estudios cualitativos. Entonces yo digo, bueno, si uno establece una clasificación, la clasificación, desde el punto de vista cuantitativo, tiene que tener la característica de ser exhaustiva y excluyente, ¿sí? Como una tabla como una matriz de datos. Es decir, yo no puedo tener una categoría
una categoría que abarque, o dos categorías que abarquen al mismo sujeto, ¿sí? Dos categorías que abarquen la misma investigación. Porque si no se hace confuso, ¿sí? Y justamente, para mí, dentro de Montero y León, las categorías, tipos de estudio cualitativo, por una parte, y estudios teóricos, para mí no son excluyentes, ¿sí? Para mí no son excluyentes. Lo que pasa es que si nos quedamos con la clasificación de, si nos quedamos con la clasificación de la clásica, digamos, la distinción clásica de exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, es también como muy básica. Entonces, tenemos como varios inconvenientes dentro del tipo de estudio. ¿Cuál es la cuestión? Cuando ustedes hacen una investigación, tomar partida por uno, ¿sí? Y decir, bueno, desde Montero y León, esto es un estudio de tipo cualitativo, ¿sí? O desde Hernández Sampieri, por ejemplo, esto es una investigación de tipo descriptivo, ¿sí? Pero bueno, tomar partida por alguno de los autores. La cuestión es, más allá de cuál es la clasificación que establecen, ¿sí? Que quede claro a dónde estamos apuntando nosotros con nuestra investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Una descripción, una correlación, ¿sí? Queremos lograr un estudio de tipo cualitativo. En ese sentido, por ahí Montero y León también incluyen los estudios cualitativos como una sola categoría, y sabemos que dentro de los estudios cualitativos hay una gran variedad, ¿sí? Entonces, por ahí, así como Guba y Lincoln hablan desde el constructivismo y denostan un poco al pospositivismo, a mí me da la sensación que Montero y León hacen lo mismo desde lo cuantitativo, dejando en una categoría residual a los estudios cualitativos como si fueran todos una misma cosa, ¿sí? Entonces ninguno de los dos logra, digamos, la profundidad necesaria como para clasificar a los estudios cualitativos y cuantitativos, y dentro de ellos la especificidad de cada uno. Pero bueno, esa es una visión ñoña de alguien que le gusta la metodología. Victoria, ¿se escucha un poco mejor? Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Y se entiende un poco mejor? ¿Va quedando más o menos claro hasta ahora? ¿Hay dudas, hay preguntas? Yo por el momento entendí todo. Bien, bien, bien. Porque esto entra en el parcial de mañana. No, no vamos a caer en un truco tan antiguo, ¿eh? No. Bien, bueno, seguimos entonces. No es muy chistoso hasta ahora un lunes decirles que mañana van a tener un parcial. Bien, tenemos distintos tipos de diseños, ¿sí? De los cuales ustedes también se han escuchado un poco, pero yo le decía a Fabio, cuando estábamos armando el curso, yo decía, bueno, ¿con qué arranco? ¿Cómo hago la introducción? ¿Cómo rompemos el hielo? Y yo me iba a meter por esta parte. Y decía, bueno, ¿qué supone para ustedes la psicología del desarrollo? ¿Qué es para ustedes la psicología del desarrollo, según lo que han visto con Pablo? Y la psicología comprende las diferentes características de la etapa evolutiva del sujeto, digamos. Bien, bien. Y cuando hablamos de desarrollo, etapas, ¿sí? ¿A qué a qué nos lleva? Nos lleva al tiempo, a una temporalidad, ¿sí? Nos lleva a una temporalidad. Entonces, por ahí uno dice, bueno, si el tiempo es importante, la forma en que se maneje el tiempo, la forma en que se capte el tiempo dentro de una investigación, ¿sí? También debiera ser importante para la psicología del desarrollo, ¿sí? Entonces, en ese sentido nosotros podemos establecer ciertas clasificaciones de los diseños, ¿sí? En función de la temporalidad. Y uno de ellos, eh, o, o el más conocido de ellos, es este de la distinción entre lo que son los diseños transversales, ¿sí? Y los diseños longitudinales, ¿sí? Los diseños transversales y los diseños Profe, longitudinales. Sí,
¿Se puede basar los objetivos de la investigación solamente en los tiempos evolutivos o también en los logros evolutivos? No, 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 en los logros evolutivos también. En los logros evolutivos. Lo que pasa es que la dimensión del tiempo siempre va a estar involucrada dentro de lo que es la psicología del desarrollo. ¿Por qué? Porque el logro, digamos, se da justamente a través del tiempo. Y es más, ambos tipos de diseños, tanto el longitudinal como el transversal, ¿sí? Dentro de lo que es la psicología del desarrollo, van a contemplar el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras que un diseño transversal se define como que se compara en el mismo momento temporal el rendimiento de los individuos de diferentes edades. ¿Sí? Es decir, nosotros tomamos o levantamos datos una sola vez, pero en individuos de diferentes edades. Es decir, que hay algunos que tienen más tiempo de vida que otros. Entonces el tiempo está involucrado ahí. El tiempo está involucrado ahí. Lo que pasa es que está involucrado de una manera diferente al tiempo de una investigación longitudinal, porque un diseño longitudinal es cuando al mismo individuo o al mismo grupo de individuos lo evaluamos en diferentes ocasiones o en diferentes etapas de su vida. ¿Sí? Es decir, acompañamos esas etapas de vida del sujeto y lo vamos evaluando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más adelante que nos sirven, que digamos, sirven a propósitos diferentes los diseños longitudinales y los diseños transversales. ¿Por qué? Porque el diseño longitudinal estudia lo que es el cambio evolutivo intraindividual, es decir, al interior del sujeto. ¿Sí? Es como las medidas repetidas. Por ejemplo, yo agarro un grupo de sujetos y los evalúo cuando están en sala de 4, en sala de 5, en primer grado, en segundo, en tercero, ¿verdad? Durante toda la primaria. ¿Sí? Y evalúo una serie de características, una serie de variables. Eso es un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque yo a los mismos sujetos les estoy tomando evaluaciones repetidas. ¿Sí? Entonces yo veo cómo la variable se va modificando al interior del mismo sujeto. ¿Sí? Cosa que no ocurre con los estudios transversales. Los estudios transversales, yo lo que hago es tomar mediciones acerca de una variable, por ejemplo, de un factor, simultáneamente a los niños de sala de 4, sala de 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, pero que son distintos niños. ¿Sí? Los que están en sexto son distintos de los que están en quinto, distintos de los que están en sala de 4, distintos. Entonces, yo obtengo otros datos. ¿Sí? Yo obtengo otro tipo de datos, pero la temporalidad también está presente ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que la información que me va a brindar un estudio transversal, ¿sí? Un estudio transversal, a veces es menor que la que me puede llegar a brindar un estudio longitudinal. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos diseños, transversal y longitudinal, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero es saber si se entiende esta diferencia entre un estudio longitudinal o a largo plazo o con seguimiento, o hacer un seguimiento de casos, ¿sí? Frente a tomar distintos casos o casos en distintas etapas evolutivas al mismo tiempo y compararlos a ver qué diferencias hay entre uno y otro. ¿Sí? ¿Eso queda más o menos claro? Bien, bien. Si nosotros decimos, por ejemplo, a ver, si lo llevamos al caso de, no sé, de los alumnos universitarios, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿qué es un estudio transversal? Y yo evalúo la ansiedad ante los exámenes en alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, de distintas carreras. Perfecto. Eso es un estudio transversal. Yo levanto todos los datos, es más, tal vez levanto todos los datos en la misma semana, que es la semana de exámenes, ya tengo todos los datos listos. Ahora, el que tiene ansiedad en los exámenes, pero está en primer año, son sujetos distintos de los que están en segundo año, de los que están en tercero, de los que están en cuarto y de los que están en quinto. ¿Sí? Supongamos que obviamos el tema de la carrera, ¿sí? Pero están en distintos años, entonces tienen distintas trayectorias, han tenido distintas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si yo tomo una camada determinada, ¿sí? Por ejemplo, los
los que entraron en el año, no sé, 2018, ¿sí? Y evalúo su ansiedad ante los exámenes cuando están en primer año. Los vuelvo a evaluar en segundo año, los vuelvo a evaluar en tercer año, los vuelvo a evaluar en cuarto, a los mismos sujetos, ¿sí? Yo estoy viendo si hay cambios en la variable al interior del sujeto, ¿sí? Al interior del sujeto, cómo se ha ido moviendo esa variable en el mismo sujeto, ¿sí? Ya no lo comparo con otros. Entonces yo tengo una línea de movimiento de esa variable, ¿sí? Al interior de un sujeto. ¿Cuál es la ventaja? Que es un estudio con mayor profundidad, ¿sí? Yo puedo sacar, puedo tener una mejor idea acerca de cómo es el movimiento, cómo se desarrolla esa variable en el sujeto. ¿Cuál es la desventaja? Que fuera de ese grupo yo no puedo decir nada, ¿sí? Es decir, si yo evalúo los 2018, los que ingresaron en el 2018, nada puedo decir de los 2017 o de los 2019, ¿sí? Nada podría decir. Entonces, tiene esas limitaciones, ¿sí? Tiene esas limitaciones. Bien. Volvemos con esto. ¿Ven? En el diseño transversal se recoge la información en el mismo momento temporal, ¿sí? Se levanta la información en un solo momento y se levanta la información de, por ejemplo, niños de distintas edades, ¿sí? Entonces, vemos diferencias explicadas por la edad. En cambio, en un diseño longitudinal, hacemos un seguimiento del mismo grupo de individuos, sucesivas observaciones a lo largo del tiempo, y lo que evaluamos es el cambio evolutivo intraindividual. Lo malo a veces también, dependiendo de la frecuencia con que nosotros hagamos la evaluación, es que si nosotros tomásemos, no sé, un test, por ejemplo, ¿sí? Dentro de lo que son los estudios longitudinales, muchas veces se toman el test el BFQ, por ejemplo. Te lo toman una vez y lo respondes. Cuando te lo toman al año siguiente, uno recuerda algunas respuestas, ¿sí? Entonces pueden haber respuestas que ya estén, digamos, facilitadas, o que uno ya sepa cuál es la pregunta, que uno ya sepa cómo contestar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces por ahí pueden haber sesgos a veces en estas cuestiones del desarrollo de los diseños longitudinales, ¿sí? Imagínense, no sé, que tomamos un examen de estadística, ¿sí? Un examen de estadística. Y en el primero, nada, capaz te va horrible. Al año siguiente te tomamos el mismo examen, ¿sí? Para hacer un seguimiento tomamos el mismo examen, pero vos, en lo que ya te habías equivocado, buscaste cuáles eran las respuestas y ahora sabes la respuesta, ¿sí? Entonces, se da un sesgo, se da una modificación, ¿sí? Se da un sesgo, se da una modificación que no estaba contemplada y que puede alterar los resultados, a veces. Bien. Métodos y técnicas. ¿Sí? Métodos y técnicas. Los informes descriptivos sobre el desarrollo no se refieren solamente a las conductas observadas, ¿sí? Sino que también las presentan en relación con la edad, ¿sí? Es decir, hablábamos hace rato de que la edad, dentro de lo que es el desarrollo, es un factor, es una variable importante, ¿sí? Entonces, muchas veces la conducta se explica cuando se la describe en relación con otros factores o acontecimientos ambientales, ¿sí? Es decir, nosotros podemos llegar a una explicación de la conducta, ¿sí? Cuando a esa descripción de la conducta le agregamos su relación con otros factores relevantes. Es decir, nosotros tenemos que, para poder llegar a una explicación, ¿sí? Tenemos que llegar a los mecanismos que producen una conducta determinada, que es mucho más que la sola descripción, ¿sí? Pero bueno, en esta relación con otros factores relevantes tenemos estos grises, como el de la correlación, por ejemplo, ¿sí? Como el de la correlación, donde sabemos que la conducta varía simultáneamente con alguna variable, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la edad, ¿sí? Hay determinadas conductas que varían con la edad, ¿sí? Pero no podemos decir que la edad determine esa conducta,
¿sí? Sino que muchas veces nos quedamos en el terreno de las correlaciones y decimos, bueno, a mayor edad se puede ver que también hay un incremento de, no sé, de tal variable, ¿sí? Pero no podemos muchas veces dar una explicación acabada de la conducta, ¿sí? Con certeza, a eso nos referimos, con certeza. El método científico general puede considerar tres operaciones básicas, que son observar, medir y experimentar, ¿sí? Observar, medir y experimentar. Y muchas veces están un tanto solapadas, ¿sí? O sea, muchas veces cuesta distinguirlas. Entonces, obviamente lo más complejo, ¿sí? Obviamente lo más complejo en este caso viene a ser la experimentación, ¿sí? Viene a ser la experimentación. Y siempre basándonos en el método, ¿sí? En el método como el procedimiento general, digamos, que nos va a determinar cómo vamos a recoger, por ejemplo, la información y de qué manera vamos a analizar los datos, ¿sí? Todo esto se hace dentro de lo que es el proceso de investigación ya en la etapa de la planificación, ¿sí? En la etapa de la planificación, es decir, nosotros antes de acceder al campo, a levantar datos, ya tenemos que saber qué es lo que vamos a querer observar, qué es lo que vamos a medir, ¿sí? O de qué manera vamos a experimentar, cómo vamos a manipular una variable, cómo vamos a recoger los datos, qué vamos a hacer con esos datos, qué tipo de análisis vamos a hacer con esos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos ir intuitivamente al campo, ¿sí? No podemos ir intuitivamente al campo a ver qué onda, a ver qué, bueno, no sé, voy a tomar unos cuestionarios y voy a ver qué sale, ¿sí? A ver quién me los contesta, quién. El tema es, quién me los contesta ya tiene que estar determinado. ¿A quiénes voy a apuntar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es el problema de investigación? Partimos siempre de lo que es el problema de investigación, ¿sí? Si el problema de investigación está bien definido, está bien delimitado teórica, espacial, temporalmente, ¿sí? Si sabemos a lo que apuntamos, todas estas cuestiones de qué vamos a hacer, si vamos a observar, medir, experimentar, cómo vamos a recoger información, cómo vamos a analizar esos datos, se va aclarando mucho, 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 ¿sí? Eh, Al igual que los objetivos, ¿sí? Que los hemos nombrado un poquito acá, pero los objetivos de una investigación son los que también nos van a determinar qué es lo que vamos a hacer. Fíjense que acá dice, operaciones del método científico, observar, medir, experimentar, ¿sí? Están expresados en este caso de la misma manera en que se expresan en general los objetivos de una investigación, ¿sí? Es un verbo en infinitivo, donde observar y experimentar tienen connotaciones muy diferentes, ¿sí? Llevan a acciones y consecuencias muy distintas, ¿sí? Bien. La observación, entonces, la observación es uno de los componentes básicos del método científico, ¿sí? Y es entendida a veces tanto como método y como una técnica incluida dentro de un método, ¿sí? Es decir, como una técnica de recolección de información, por ejemplo. Pero la observación es una de las técnicas más básicas y más útiles que tenemos, ¿sí? Más básicas y más útiles que tenemos, y que se utiliza prácticamente en toda investigación, ¿sí? Se utiliza prácticamente en toda investigación. A veces no es la técnica principal, pero sabemos que por ejemplo, si nuestra técnica va a ser de cuestionario, ¿sí? Si nuestra técnica va a ser de cuestionario, nosotros vamos viendo, o sea, sin querer, sin meterla como una técnica, ¿sí? Vamos observando la manera en que los sujetos rellenan el cuestionario, por ejemplo. Fíjense, a ver, les cuento por ahí una experiencia personal, ¿sí? De cómo la observación sirvió, en cierta manera, eh, para validar los datos que yo estaba teniendo en mi tesis, ¿sí? Cuando yo hago mi tesis de licenciatura, la hice trabajando en una escuela con chicos de sexto grado, ¿sí? Apliqué, junto con una compañera, aplicamos conjuntamente unos talleres,
¿sí? Unos talleres, en este caso fue autoestima, autoeficacia, y se evaluó características de personalidad, ¿sí? A partir del MIPS, del Milon para niños y adolescentes, y estrategias de frontalidad también. Entonces, ¿qué pasa? Yo cometí un gran error, y es que elegí dos test muy largos, ¿sí? Los chicos tenían entre 11, 12 y 13 años, y elegí dos test muy largos, ¿sí? ¿Cuál era mi técnica de recolección de información en ese caso? Era el test, que entraría dentro de lo que es la encuesta, ¿sí? Porque era un test con las respuestas ya prearmadas, etcétera, etcétera. Entraría dentro de lo que es la técnica de encuesta, ¿sí? Ahora bien, pero también estaba involucrada la observación. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, cuando yo reparto los test, ¿sí? Cuando yo reparto los test, esos test tenían dos cuadraditos, decía BF arriba, verdadero o falso, y hacia abajo tenían todos dos columnas de cuadritos, una pegada a la otra, ¿sí? Entonces, ellos tenían que marcar de alguna manera con un puntito, con una cruz, rellenando, lo que sea, verdadero o falso. El test, al ser demasiado largo, ¿sí? Al ser demasiado largo, uno de estos niños, que no eran tantos tampoco, eran 21, se cansó. Marcó la primera, la leyó y marcó verdadero. La segunda la leyó, marcó verdadero. La tercera la leyó, ya puso cara, marcó falso. Cuando vio todos los que le quedaban para abajo, lo que empezó a hacer es marcar por todo el camino de las verdaderas una raya. Una raya. Marcaba y remarcaba, marcaba y remarcaba. O sea, iba y venía, ¿sí? Cuando se cansaba de los verdaderos, hacía la curvita a la derecha y bajaba por falso. Entonces era como el juego de la viborita, que venía bajando por todos los verdaderos, después se corría, bajaba por 7, 8 falsos, se movía para el otro lado, bajaba 7, 8 verdaderos más. Entonces, a los 2 minutos, me dice, terminé, me puedo ir. Así que bueno, fíjense que en ese caso, ¿sí? La técnica es la encuesta, pero la observación siempre está presente. ¿Para qué me sirvió a mí? Para no validar, digamos, ese cuestionario, porque sabía que no había sido respondido en función de la lectura y la comprensión, ¿sí? Sino que había sido simplemente rellenado y marcado, ¿sí? Entonces, la observación siempre está como un componente dentro de la investigación, ¿sí? Y nos ayuda, a mí en este caso me ayudó para determinar la no validez de ese cuestionario, que cuando uno dice, bueno, sacamos un promedio, por ejemplo, puede inclinar el promedio para un lado o para otro, ¿sí? O una desviación estándar, o lo que sea. Puede inclinar los valores y por ende los resultados y por ende las conclusiones, ¿sí? Para un lado o para otro. Pero bueno, no era, aquí voy con esto, aunque si bien mi técnica de recolección de información no era la observación está presente y sirve para determinar a veces este tipo de cuestiones, incluso en una investigación de tipo cuantitativa. Bien, bien. Las técnicas, bueno, son medios concretos para la aplicación, aplicación del método, ¿sí? Y el método, decíamos que nos determina los procedimientos generales de recogida de información y análisis de datos. Es decir, tenemos que tener todo esto ya planificado de antemano, ¿sí? ¿Qué pasa con las variables evolutivas? ¿Sí? ¿Qué pasa con las variables evolutivas? El estudio del desarrollo evolutivo tiene asociadas, ¿sí? Dificultades que surgen de ciertas fuentes, ¿sí? La primera se refiere a la naturaleza psicológica de las variables que se investigan, ¿sí? Es decir, nosotros en psicología del desarrollo, ¿sí? Estamos estudiando variables psicológicas propias de los seres humanos, ¿sí? Que no tienen la característica de ser estáticas, ¿sí? Sino que cambian al interior del sujeto y de sujeto a sujeto, ¿sí? Entonces es algo que no se queda quieto, es algo que no se queda quieto. No es como, no sé, la química,
donde los distintos elementos tienen ciertas características y mantienen esas características. Pueden cambiar su estado, pero en general mantienen, si dicen, bueno, el peso específico de carbono es tanto, se va a mantener y va a ser tanto, ¿sí? Va a ser siempre lo mismo. En cambio, en el caso del desarrollo evolutivo, ¿sí? En el caso del desarrollo evolutivo, la naturaleza psicológica de las variables, ¿sí? Hace que eso esté en constante cambio, ¿sí? Esté en constante cambio. El ser humano, por estar en interacción con otros, por tener historia, por transcurrir el tiempo, ¿sí? Ya hace que estas variables se vayan modificando, ¿sí? Entonces, una de las dificultades en el estudio del desarrollo evolutivo es la naturaleza psicológica de las variables, ¿sí? Difícilmente aprehensibles a veces, la dimensión temporal, ¿sí? Que se refiere a la edad, y las variables evolutivas, ¿sí? Que son, digamos, algo más complejo todavía porque son las transformaciones de las variables que va teniendo el sujeto con la edad, ¿sí? En interacción con la edad. Bien. Bien. La metodología experimental, ¿sí? La metodología experimental tiene base en el método científico, es decir, la experimentación es la base del método científico. Y el objetivo de esto es explicar los acontecimientos identificando cuáles de ellos son causas y cuáles son efectos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una metodología experimental, lo que tratamos de establecer es cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces el investigador lo que hace es manipular estas variables, ¿sí? Que son las que se pueden manipular, son las llamadas variables independientes, que son aquellas que impactan o influyen en la conducta de interés, o que nosotros pensamos por lo menos que van a impactar en la conducta de interés, ¿sí? Y se supone que vamos a observar efectos en las variables dependientes, ¿sí? Que van a ser aquellas variables que tenemos más controladas. Entonces bien, se supone que entonces tenemos en la experimentación, ¿sí? En los experimentales, tenemos al menos dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes, ¿sí? Las variables independientes van a ser aquellas que nosotros postulamos como posibles causas de las variables dependientes, ¿sí? Que van a venir a cumplir como el papel del efecto, la consecuencia, ¿sí? El efecto, la consecuencia. Y en este sentido, ¿sí? Empezamos a hablar de si existen relaciones funcionales entre las variables independientes y las variables dependientes. A ver, una relación funcional viene a ser una relación una relación biunívoca, es decir, una relación de influencia mutua entre dos variables, que son propias de los estudios correlacionales, ¿sí? A diferencia de lo que son las relaciones causales, ¿sí? Donde la variable independiente es causa, ¿sí? Y entre otras cosas, por ejemplo, se encuentra anterior en el tiempo y de manera estable con respecto a la variable dependiente. Primero tiene que suceder A para que ocurra B, ¿sí? Esa es una de las características de las relaciones causales, ¿sí? Que esté antes en el tiempo y que se dé de manera estable. Pero cuando hablamos de las relaciones funcionales entre las variables independientes y las variables dependientes, ¿cómo aseguramos, cómo garantizamos la validez? ¿Sí? ¿Cómo garantizamos la validez? ¿Y qué es la validez? ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntamos qué es la validez, vemos que hay ciertos tipos de validez. Uno es la validez interna de una investigación, ¿sí? Que es el grado en que las condiciones en que se realiza un experimento, por ejemplo, permiten asegurar que las variaciones observadas en las variables dependientes se deben a los cambios en la variable independiente, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida
nosotros podemos asegurar que los cambios en la variable dependiente se deben a modificaciones o al impacto de la variable independiente. Eso hacia la validez interna. ¿Y de qué depende? Del control de variables. ¿Sí? Depende del control de variables. Mientras más control tengamos sobre esa variable, mayor validez interna vamos a poder tener en una investigación. ¿Sí? Mayor validez interna vamos a poder tener en una investigación. Es decir, lo que nos preguntamos es, ¿hay otros factores, además de las variables independientes, que provoquen la variable dependiente? Si los identificamos y los neutralizamos, ¿sí? Si los identificamos y los neutralizamos, estamos teniendo un mayor control de variables. ¿Sí? Y aquí hablamos, por ejemplo, de control experimental, asignación de sujetos al azar, a los grupos, y los asignamos aleatoriamente a los sujetos a los grupos y los grupos a los tratamientos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos grupo A va a tener tratamiento, grupo B no va a tener tratamiento. ¿Y cómo asignamos a los sujetos? Aleatoriamente. ¿Sí? Una asignación aleatoria podría ser, por ejemplo, si yo tengo 50 sujetos para experimentación, los enumero de 1 a 50 y los sorteo. Y los primeros 25, ¿sí? Los primeros 25 van a parar al grupo A, que van a recibir tratamiento, y los últimos 25 al grupo B, que reciben un placebo, por ejemplo, o no reciben tratamiento. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo hago una selección aleatoria simple de la muestra, ¿sí? Y tiene que cumplir, obviamente, con que el tamaño y las características de esa muestra se den en cierta proporción con respecto a la población, ¿sí? Es decir, que yo seleccione esos 50 sujetos para la muestra, que sean seleccionados de manera aleatoria desde la población, ¿sí? Bien. Y que presenten las características generales de la población. ¿Sí? Que presenten las características generales de la población en relación a las variables que a mí me interesan. ¿Sí? En relación a las variables que a mí me interesan. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, no sé, los patrones de comunicación de los adolescentes de la ciudad de San Luis, ¿sí? La evolución de los patrones de comunicación en la adolescencia, en adolescentes de la ciudad de San Luis, hay variables que a mí no me van a interesar, como por ejemplo, no sé si es zurdo o diestro, por ejemplo, ¿sí? No se me ocurre de qué manera pueda llegar a tener algún tipo de incidencia en los patrones comunicacionales de los adolescentes, ¿sí? Entonces, no es una variable, digamos, que si yo los elijo pensando en que la mitad tienen que ser zurdos y la mitad tienen que ser diestros, por ejemplo, no estaría respondiendo necesariamente a las características de la población. No sé, yo no podría asegurar que son representativos de la población de adolescentes. ¿Sí? Bien. La validez interna, la variable dependiente depende de la variable independiente, hay un control experimental y los requisitos para la validez interna son los que decíamos recién, es decir, a mayor control de variables, mayor validez interna. ¿Sí? Y la validez externa se refiere a que los resultados, ¿sí? Es el grado en que los resultados que yo obtengo puedan llegar a generalizarse a otras situaciones, a otros sujetos o a otras conductas fuera del contexto del estudio. ¿Sí? Requiere, obviamente, de la validez interna y depende de la representatividad de las condiciones particulares del experimento, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa generalización se realiza en relación a una situación natural, ¿sí? Se habla de lo que se llama una validez ecológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de dar una validez externa a una experimentación, a una investigación que se ha hecho dentro de un contexto natural. ¿Sí? Los contextos naturales sabemos que son los contextos habituales donde se mueven los sujetos, no necesariamente condiciones de laboratorio. ¿Sí? Entonces, cuando logramos hacer una generalización de nuestros resultados, ¿sí? A otros contextos, y esto se ha dado en un ambiente natural, se habla de una validez de tipo ecológica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una tensión acá
entre lo que es la validez interna y la validez externa. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos el control de las variables de la situación, vamos a estar logrando mayor validez interna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La situación tiende a hacerse cada vez más artificial. Yo voy controlando variables, controlando variables, controlando variables. La situación va dejando de lado su naturalidad, ¿sí? Va dejando de lado la naturalidad y eso favorece a la validez interna, ¿sí? Pero se aleja cada vez más de las condiciones naturales y pierde representatividad. Es decir, más validez interna, menos validez externa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un grupo de, no sé, un grupo de ancianos, por ejemplo, y evalúo una característica determinada, pero empiezo a controlar variables, ¿sí? Y que tengan todos la misma edad, y que todos hayan atravesado los mismos procedimientos médicos, y que todos estén actualmente en pareja, y que todos estén... Entonces, llevo la situación, ¿sí?, a un nivel de artificialidad, ¿sí?, que ya no se condice con lo que pasa con los sujetos que viven en la realidad. Es decir, esas conclusiones que yo saco, ¿son aplicables a todas las personas mayores de tantos años que viven en pareja y que han atravesado determinados procedimientos médicos? Y va a servir tal vez para un grupo muy reducido, ¿sí? Pero no hay tantas personas que cumplan exhaustivamente con tal cantidad de características controladas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una tensión siempre entre lo que es la validez interna y la validez externa, ¿sí? Eh, Como te dice siempre, a ver, si uno dijera, bueno, ¿de qué manera podemos solucionar esto? Cuantitativamente, aumentando el tamaño de la muestra, muchas veces, ¿sí? Es decir, eh, agrandando la cantidad de casos con la que trabajamos, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos llegar a controlar variables, pero no vamos a hacer un control tan exhaustivo y los resultados siempre son más fácilmente generalizados, ¿sí? Mientras más grande sea la muestra, más fácil es generalizar los resultados, ¿sí? Bien. A más validez interna, menos validez externa, que es lo que decíamos hace un rato. Quiero verlos a ustedes. Vamos hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Mientras me mate. Bien. Perfecto. Perfecto. Seguimos entonces. Bien. Género y edad, ¿sí? Género y edad son variables organísticas, son intrínsecas al sujeto y muchas veces, o sea, lo que ocurre es que no se puede hacer una manipulación, ¿sí? Es decir, yo no puedo asignar un sujeto al grupo de 25 años cuando el sujeto no tiene 25 años, por ejemplo, ¿sí? No puedo asignar a un sujeto a un grupo de género determinado cuando no pertenece a ese género. Entonces, no puedo controlar esas variables, ¿sí? Controlar variables sería, por ejemplo, o sea, hay variables que sí se pueden manipular, como por ejemplo, quién va al grupo de tratamiento y quién no va al grupo de tratamiento, ¿sí? Y eso muchas veces se manipula cuando se hace un sorteo y se hace de manera aleatoria, ¿sí? Sujetos que tienen en general las mismas características son puestos en el grupo control o en el grupo experimental de manera aleatoria por sorteo, pero estas variables del sujeto, ¿sí?, tales como el género y la edad, no son modificables, ¿sí?, no son manipulables. Entonces, ya les digo, yo no puedo poner en el grupo de adolescentes a una persona de 47 años, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vos estás asignado al grupo adolescente y vas a recibir el tratamiento como un adolescente, ¿sí? Entonces,
no puede haber manipulación en este tipo de variables, ¿sí? Por lo tanto, estos estudios se dan con la característica de ser cuasi experimentales, ¿sí? Cuasi experimentales, es decir, cuando nosotros tenemos personas implicadas y en general, dentro de lo que es la psicología del desarrollo, ¿sí? Dentro de lo que es la psicología del desarrollo, la mayor parte de los estudios van a ser de tipo cuasi experimentales, como máximo, ¿sí? No podemos controlar todas las variables. O correlacional, ¿sí? Como decíamos hace un rato, es decir, establecemos la relación entre dos variables, una relación unívoca, ambas variables varían en el mismo sentido o en distintos sentidos, ¿sí? Pero no podemos determinar que la relación entre variables sea causal, ¿sí? No podemos determinar la causalidad entre las variables. ¿Qué pasa con la variable edad? Entre las variables del sujeto, una que interesa mucho a la investigación del desarrollo es la edad, ¿sí? Ya que la psicología evolutiva se encarga de describir las diferencias individuales entre las distintas edades y, a su vez, lo que decíamos al principio, los factores que van determinando los cambios observados, ¿sí? ¿Qué otros factores van determinando los cambios observados? Lo interesante como causa de estos cambios evolutivos no es la edad cronológica en sí misma, sino que aquellos factores que se asocian a ella, ¿sí? Los aspectos madurativos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la edad cronológica es importante, pero nos interesa más aún cuáles son los aspectos madurativos, ¿sí? Los aspectos madurativos que están asociados a esta edad, ¿sí? Y a su vez, la historia individual de aprendizajes, ¿sí? Que son los que le dan cuerpo a la edad, ¿sí? Son los que le dan la característica a la edad, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia cuando cambia la edad? Y cambian estos aspectos madurativos y cambian estos aprendizajes que vamos teniendo, ¿sí? Desde la teoría de la psicología del desarrollo, lo que va cambiando es eso, no es la edad cronológica en sí lo que nos interesaría, ¿sí? Sino estos aspectos madurativos y aprendizajes. Bien, diseños de investigación en psicología evolutiva, ¿sí? Ya hemos visto un poquito de esto cuando vimos recién los longitudinales y transversales, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más, pero básicamente cuando tenemos que comparar edades, ¿sí? Hay que ver si estas comparaciones las vamos a hacer intragrupo, es decir, un solo grupo pasa por todos los niveles o valores que toma la variable independiente, o las comparaciones intergrupo, un grupo distinto para cada nivel de la variable independiente, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿sí? En psicometría intrasujeto, medidas repetidas, diseño longitudinal, hacemos un seguimiento, ¿sí? Hacemos un seguimiento cuando tomamos a nivel intragrupo, ¿sí? Cuando lo abordamos desde lo intragrupal, hacemos un seguimiento, tomamos medidas repetidas y establecemos un diseño longitudinal. Es decir, a los mismos sujetos les tomamos, ¿sí? Observaciones en diferentes momentos, ¿sí? O en diferentes etapas. Eso serían las comparaciones intragrupo, ¿sí? Entonces, las comparaciones intragrupo se caracterizan por dar lugar a los diseños longitudinales. Y los intergrupos, ¿sí? Cada grupo está asociado a un nivel distinto de la variable independiente. Sería intersujeto, medidas independientes, es decir, los resultados que obtengan los alumnos de quinto grado son independientes de los resultados que obtengan los alumnos de cuarto grado en una variable determinada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son sujetos distintos, ¿sí? El resultado de uno no afecta al resultado de otro. En cambio, si fuesen medidas repetidas, es decir, el mismo sujeto, ¿sí? El mismo sujeto que lo evaluamos en cuarto y después lo evaluamos en quinto, el resultado que obtenga en la variable en quinto grado va a depender en gran parte de los resultados que haya obtenido en cuarto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ya no eran medidas independientes. En este caso, en la evaluación intergrupo, ¿sí? Sí se da que evaluamos simultáneamente, ¿sí? A distintos sujetos que se encuentran en distintas etapas, ¿sí? Que se encuentran en distintas etapas.
Es decir, un único momento, distintos grupos de edad, diferentes sujetos en cada edad. ¿Sí? Bien. Diferencias en los objetivos de investigación. ¿Sí? Diferencias en los objetivos de investigación. La principal diferencia en cuanto a los objetivos posibles en los dos tipos de diseños, en el longitudinal y transversal, tiene que ver con la distinción entre diferencias con la edad, ¿sí?, versus cambios con la edad. ¿Sí? Entonces, en los estudios transversales nos van a permitir establecer las diferencias que hay entre las diversas edades. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tienen 8? ¿Qué pasa cuando tienen 9? ¿Qué pasa cuando tienen 10? Pero no vamos a poder aclarar si estas diferencias reflejan cambios evolutivos. ¿Sí? Es decir, si los cambios son debido al efecto de las variables asociadas con la edad. ¿Sí? No lo podemos establecer. ¿Por qué? Porque son diferentes sujetos. ¿Sí? Diferentes sujetos. Sabemos que presentan diferentes características y tienen diferentes edades, pero no sabemos si esa diferencia en las características son causa, ¿sí?, de la diferente edad. Entonces, no lo permite un estudio de tipo transversal. En cambio, los estudios longitudinales permiten detectar y medir directamente los cambios intraindividuales. ¿Sí? Entonces, este diseño longitudinal, ¿sí?, puede responder a cuestiones como la consistencia o el cambio de la conducta a través de la edad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos evaluando el mismo sujeto, ¿sí?, a diferentes edades. Y podemos ver si en ese mismo sujeto las conductas se van modificando. ¿Sí? Entonces tenemos mayor información para establecer una relación entre las variables que si nosotros tomamos distintos sujetos de distintas edades y evaluamos si presentan o no un comportamiento determinado. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Esto es importante por ahí. ¿Queda clara esa idea de la distinción entre los estudios longitudinales y transversales? ¿O no? ¿Con qué propósito sería estudios transversales? A ver, es buena la pregunta. A ver, una ventaja que tienen los estudios transversales es que son más rápidos, más económicos. ¿Sí? Un estudio longitudinal, piensen que un estudio longitudinal muchas veces, a ver, un estudio transversal es como una foto, ¿sí? Es una instantánea de lo que está ocurriendo en este momento con distintos grupos etarios. ¿Sí? Nos orienta y nos ayuda. Sí, sí. Ahí vemos lo de diferencias y cambios. Un estudio transversal es básicamente una instantánea. Nosotros obtenemos información rápida acerca de lo que ocurre con niños de diferentes edades en una variable determinada. Y eso nos puede orientar para la intervención. ¿Sí? Lo que no nos va a brindar es información firme acerca de causalidad. ¿Sí? Entonces podría ser, por ejemplo, no sé, un estudio correlacional entre variables y eso nos permite, si hay correlación entre dos variables, ¿sí?, como por ejemplo, no sé, podríamos pensar estimulación para la lectura y no sé, logros académicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos establecer con un estudio transversal que existe una correlación entre esas dos variables, ¿sí?, yo sé que si yo incentivo la lectura de los alumnos, van a empezar a tener mejores resultados académicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están relacionadas de alguna manera. Entonces, ahí tendríamos, digamos, una ventaja de un estudio transversal, que lo hemos hecho rápido, ¿sí?, que lo hemos hecho rápido y que lo hemos hecho a bajo costo comparado con un estudio longitudinal. ¿Sí? Los estudios longitudinales, en cambio, llevan mucho más tiempo. Nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, cuáles son los hábitos de lectura de un niño desde que está en primer grado hasta que llega a séptimo grado, y eso compararlo con sus logros académicos,
para ver si existe alguna relación más firme, ¿sí? Más cercana a lo que es la causalidad, pero nos llevaría 6, 7 años, ¿sí? Nos llevaría 6, 7 años. Entonces, en ese sentido, si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, no sé, su tesis de licenciatura, ¿sí? Definitivamente les conviene más una cuestión más transversal. Ahora, no necesariamente, y acá yo tal vez estoy introduciendo una confusión, no necesariamente un estudio longitudinal tiene que ser a lo largo de muchísimo tiempo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Por qué? Y porque se podría evaluar, por ejemplo, un estudio longitudinal en relación a, no sé, la rehabilitación de una fractura de codo, por ejemplo, ¿sí? Donde el periodo de rehabilitación dura 2 meses, ¿sí? Entonces, a lo largo de 2 meses, por ejemplo, yo tengo chicos que están en kinesiología, que están haciendo su tesis, entonces, 2 veces por semana evalúan el ángulo de movimiento del codo, ¿sí? Evalúan cuál es el ángulo de movimiento del codo y van tomando medidas repetidas. Entonces, de esa manera ellos en 2 meses tienen 16 mediciones aproximadamente, ¿sí? Tienen aproximadamente 16 mediciones y hacen un estudio longitudinal. Cómo se va desarrollando, cómo se va ampliando el ángulo de articulación del codo en la rehabilitación de una fractura, por ejemplo, ¿sí? Asimismo, cuando uno piensa en estudios transversales, yo les digo una foto instantánea, no significa tampoco que la recolección de datos se va a dar eh, en un solo momento, digamos, que en un día voy a poder levantar todos los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende también el tamaño de la muestra, depende de lo que estemos trabajando, la accesibilidad a la muestra, ¿sí? Entonces tal vez yo tengo que tomar un test, pero ese test es largo, ¿sí? Ese test es largo y no puedo reunir a toda la muestra en el mismo día. Entonces, un día me tengo que ir a una escuela a tomar test, otro día me tengo que ir a otra escuela, tengo que conseguir los permisos, entre que consigo los permisos, que tomo los test, que le puedo tomar a todos los chicos, tal vez pasaron 6 meses recorriendo escuelas y tomando datos, ¿sí? Entonces, pero bueno, en general, se supone que los estudios transversales son más rápidos y más económicos, me permiten recoger más información, ¿sí? O me permiten recoger información en menos tiempo, ¿sí? Victoria, lo que vos preguntas, no sé si queda claro, Juliana, con qué propósito sería un estudio transversal. A veces es por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero también nos brindan una información, ¿sí? Nos brindan una información que nos orienta para hacer intervenciones dentro de lo que sería psicología del desarrollo. Sí, pero si vos preguntas a los autores, definitivamente son más complejos y brindan mayor profundidad, ¿sí? Y mayor información a aquellos estudios que son de tipo longitudinal. Bien. Victoria, preguntabas recién por el tema de diferencias, ¿sí? Diferencias con la edad y cambios con la edad. Y decíamos que eh, en función de los objetivos, ¿sí? Estos dos diseños tienen esta distinción, ¿sí? Los estudios transversales permiten establecer las diferencias entre las distintas edades, ¿sí? Las diferencias entre las distintas edades, es decir, si tenemos niños de 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿sí? Podemos decir qué diferencias hay entre un grupo y otro, ¿sí? Podemos establecer, este presenta tal característica, el de 6 presenta tal otra característica, adicionalmente el de 7 presenta tal otra característica, pero, no sabemos si esos cambios que presenta son debido a la edad, ¿sí? Sabemos que tienen distintas edades y que tienen distintas características, pero no podríamos decir que esas distintas características son consecuencia de las diferentes edades. ¿Por qué? Porque son niños diferentes, ¿sí? Los que están en un grupo no se encuentran en el otro grupo. Entonces, los estudios de tipo transversales, ¿sí? nos permitirían entonces establecer si hay diferencias entre las distintas edades, pero no debido a las distintas edades, ¿sí? En cambio, los estudios longitudinales sí pueden permitir
medir los cambios evolutivos porque se dan en la misma persona, ¿sí? Podríamos hablar de cambios evolutivos porque la misma persona cuando tenía 5 años tenía una característica y cuando cumplió 6, ¿sí? O después de cumplir 6, esa característica se modificó, ¿sí? Esa característica se modificó. Hubo un avance madurativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es más lógico, digamos, relacionarlo cuando lo evaluamos en la misma persona que cuando evaluamos una característica que no está presente en una persona de 5 años, pero sí está presente en otra de 6, que es diferente, ¿sí? Que es una persona diferente. No sé si queda más o menos claro. Si lo llevamos al tema de la ansiedad frente a los exámenes, por ejemplo, ¿sí? A la ansiedad frente a los exámenes, podríamos evaluar a alumnos de primer año, segundo año, tercero, cuarto y quinto. O primero, tercero y quinto, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, la ansiedad frente a los exámenes en primero es relativamente alta, ¿sí? O es muy alta, en tercero disminuye y en quinto es baja, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Y evaluamos alumnos diferentes. Si lo hicimos con un estudio transversal, ¿sí? Si lo hicimos con un estudio transversal, los que estaban en primero no son los mismos que los que estaban en tercero y no son los mismos que los que estaban en quinto. Entonces, se puede deber al tiempo transcurrido en la carrera, pero también podría deberse a otras variables, ¿sí? También podría deberse a otras variables que no estamos teniendo en cuenta y que entran en el juego, ¿sí? En cambio, si nosotros evaluamos la misma persona, ¿sí? Si nosotros evaluamos a la misma persona y su ansiedad frente a los exámenes cuando está en primer año, después lo evaluamos cuando está en tercero y después lo evaluamos cuando está en quinto, podríamos llegar a más fácilmente aislar, ¿sí? Ciertas variables que perturben y ver el tema de el tiempo transcurrido en la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Cómo impacta el tiempo transcurrido en la universidad, cómo ha sido su desarrollo académico, en este caso no sería evolutivo, sino más académico, ¿sí? En o sobre la ansiedad al rendir examen. Como paralelo, digamos, casi como una metáfora de lo que es el desarrollo evolutivo. ¿Sí? No sé si queda claro, Victoria, o si no se aclara todavía del todo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien. El resto, ¿entiende esa idea? Es un tanto compleja la idea, porque la distinción es muy fina, ¿sí? La distinción es muy fina, tal vez, de qué permite un tipo de estudio y otro, pero el resto, digamos, ¿ha comprendido la idea? No me contesta nadie. O nadie entendió o se me fueron a ver. Bien, bueno, igualmente, en caso de, ¿sí? Si bien esta es la última clase que voy a dar yo, se podría, si necesitaran, habilitar un espacio de consulta, ¿sí? Podríamos habilitar algún espacio de consulta más adelante para las dudas que puedan llegar a quedar sobre esto, ¿sí? Yo no sé si es que hay dudas o si no hay dudas sobre esta idea particularmente, sobre esta última idea. En todo caso, pueden repasarlo, van a ver nuevamente el material y a partir de ahí, si ven que hay dudas que persisten, podemos completar algún tipo de espacio de consulta, ¿sí? Bien. Bien. Lo que estábamos viendo recién, más tiempo y mayor coste, limitaciones metodológicas, ¿sí? Limitaciones metodológicas de los diseños de tipo transversal,
¿sí? De los diseños de tipo transversal. A veces hay una confusión de los efectos de la variable edad con lo que es, digamos, los cambios, efectos madurativos. A ver, ¿a qué vamos con esto? Los diseños transversales, ¿sí? Evalúan siempre en un mismo momento a distintas generaciones, ¿sí? A distintas generaciones. Podríamos evaluar, bueno, qué pasa con un proceso determinado, con un proceso madurativo, en niños, adolescentes, adultos y ancianos, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se confunde la variable edad con la variable generación, ¿sí? La variable edad con la variable generación. Es decir, la variable edad en relación a cuestiones madurativas, ¿sí? Hace referencia a cuestiones madurativas, habíamos dicho, frente a lo que es la generación, ¿sí? Que está en relación con las experiencias históricas que tienen, ¿sí? En relación con la experiencia que tienen las personas que participan. Entonces, muchas veces los estudios de tipo transversales o los diseños transversales hacen que podamos llegar a confundir la edad, los efectos de la edad con los efectos de la generación. ¿Sí? Los efectos de la edad con los efectos de la generación. Y los diseños longitudinales, ¿sí? Los diseños longitudinales tienen como limitación muchas veces el tema de la representatividad de la muestra, al estudiar una sola generación. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un estudio longitudinal, tomamos un grupo que tiene ciertas características, una generación, por ejemplo, personas de 30 a... o que ha pasado por una experiencia determinada. Justamente eso ahí lo que estoy haciendo es confundir la edad con la generación. Personas que atravesaron, no sé, el proceso de dictadura, ¿sí? Como presos políticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Que nosotros podamos llegar a determinadas conclusiones, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a determinadas conclusiones, pero esas conclusiones se van a reducir solamente a ese grupo investigado, ¿sí? Solamente a esa generación que atravesó por esa experiencia, ¿sí? Sociohistórica, pero nada podríamos decir de aquellos que no la han atravesado, ¿sí? Entonces, en cierta manera, lo que se pierde con un estudio longitudinal muchas veces es la posibilidad de generalizar los resultados a otros, ¿sí? Entonces, mientras que en los diseños transversales, ¿sí? Se da una confusión entre la edad y lo que es la generación, ¿sí? Que tiene características más históricas y experienciales, en los diseños longitudinales las limitaciones vienen por el lado de la representatividad de la muestra al estudiar una generación. Es decir, concluimos sobre esa muestra que pertenece a una generación determinada, pero nada podríamos decir acerca de otras generaciones. Bien. Esto es un poquito lo que decíamos, confusión, edad, momento de medida, la imposibilidad de separar los efectos de la edad de los efectos generacionales, ¿sí? En los diseños longitudinales. No, digamos, es muy difícil separar qué es lo que corresponde a la edad, ¿sí? A una evolución debido a la edad, de lo que corresponde a una evolución debido a el efecto generacional, ¿sí? Al efecto generacional. Y por otra parte, también esto que hablábamos hace rato, el efecto práctica, es decir, nosotros tomamos determinadas pruebas en un momento determinado, en un estudio longitudinal, ¿sí? Tomamos determinadas pruebas, un test, por ejemplo. Se lo tomamos ahora, se lo volvemos a tomar dentro de 2 meses. En 2 meses ya tiene o puede completar con las respuestas que había completado previamente, ¿sí? Sabemos que en los test por ahí siempre indicamos lo mismo, que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero la persona puede llegar a marcar una respuesta determinada porque la vez anterior que lo había completado marcó esa misma respuesta,
¿sí? Y le pareció que estaba bien. Entonces, sin reflexionar demasiado, va marcando más o menos las mismas respuestas, se repiten las pruebas, ¿sí? Se repiten las pruebas, por más que se modifique la ejecución del sujeto, por más que el sujeto cambie el comportamiento, sigue marcando las mismas respuestas, ¿sí? Bien. Y por otra parte, un inconveniente que tienen también los diseños longitudinales es la mortalidad, ¿sí? La mortalidad experimental, es decir, la pérdida de sujetos. Esto puede afectar, digamos, la representatividad también de la población. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio longitudinal, ¿sí? Cuando hablamos de longitudinal, decimos, vamos a ir tomando mediciones en varias ocasiones de los sujetos que están participando. Y muchas veces nos ocurre que el grupo se nos va desgranando, ¿sí? Es decir, vieron que yo les decía, cuando yo hice la tesis, tenía 21 alumnos, ¿sí? De los 21 tuve que dejar un caso, digamos, fuera porque completó el test de esa manera que no era válido. Pero inicialmente yo tenía 27, ¿sí? 27 sujetos. Esto fue un test retest. Es decir, se tomaron los test antes del taller y después del taller. Y entre el antes y el después yo perdía 6 sujetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no asistieron, o no asistieron cuando tomé el pretest, o bien no asistieron cuando tomé el post-test. Entonces no tenía las dos medidas de esos 6 sujetos. Por lo tanto no podía compararlos. Imagínense que si en un grupo de 27, donde hubo solamente 2 mediciones, yo perdí 6 casos, ¿sí? Imagínense lo que puede pasar, por más que ustedes tengan una muestra de 100, cuando ustedes van a tomar medidas repetidas y tienen que tomar, no sé, 5, 6, 10 medidas repetidas, ¿sí? Entonces, quizás tienen inicialmente, no sé, 100, 200 sujetos, y para el final de la investigación les queda un cuarto de la muestra, ¿sí? Un cuarto de la muestra. Y eso se da por este efecto de la mortalidad experimental, ¿sí? No significa que se mueran, desaparecen, se retiran de la investigación, o faltan ese día que tienen que completar alguna prueba, o etcétera, etcétera. El tema es que no tenemos las medidas, vamos a tomar 10 medidas de cada sujeto, no tenemos las 10 medidas, y hay algunas pruebas donde, digamos, se necesitan, digamos, un mínimo de mediciones del sujeto para que ese dato sea válido, ¿sí? Bien, 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 bien. Volvemos acá. Y después está lo que se llaman los diseños secuenciales también. En esto no profundizamos mucho, pero básicamente son combinaciones de 2 o más estudios longitudinales y transversales, ¿sí? Entonces, es como un gran proyecto, ¿sí? Es como un gran proyecto en el que se va estudiando distintas cohortes, por ejemplo, si hablamos de ansiedad frente a los exámenes de los estudiantes, ¿sí? Me salgo un poco de la psicología del desarrollo, pero si hablamos de ansiedad de los estudiantes frente a los exámenes, y podemos tomar, por ejemplo, en un estudio de tipo secuencial, tomamos la cohorte 2018, la cohorte 2019, la cohorte 2020, y lo investigamos durante 5 años, ¿sí? Entonces estamos llevando, dentro de la misma investigación, estamos llevando 3 investigaciones longitudinales, ¿sí? Pero a su vez, al mismo tiempo, hacemos investigaciones transversales en 2018, en 2019, en 2020 y en 2021, por ejemplo, ¿sí? Entonces, imagínense que es un estudio de una complejidad tan grande, tan pesado, ¿sí? Que no hay demasiadas investigaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque suponen un tiempo, un costo, un equipo, ¿sí? Muy grande. Obviamente, el análisis de datos cruza datos de estudios transversales y longitudinales y es mucho más rico, pero la dificultad para poder lograr eso es gigante, digamos, hay que contar con muchos recursos de todo, ¿sí? Bien, 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 bien.
técnicas de estudio del desarrollo. ¿Sí? En este caso, los diseños de investigación del desarrollo se refieren a las opciones que nosotros tenemos como investigadores para, por ejemplo, seleccionar las muestras de sujeto a estudiar en relación con variables tales como la edad, por ejemplo. ¿Sí? Y las técnicas, esos son los diseños de investigación, ¿sí? Son las opciones que tenemos que tomar. Y las técnicas de investigación hacen referencia a los modos y los medios concretos que vamos a usar para poder recoger información, ¿sí? Para poder recoger información. Y la función, ¿sí? La función es la observación, la medición y la experimentación, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, en relación a la observación, ¿sí? Yo había ya spoileado antes, había aclarado antes, que puede ser entendida tanto como, como un método en sí mismo, ¿sí? El método de la observación, o como una técnica, ¿sí? Dentro de otro método. ¿Sí? Bien. Bien, bien. La observación directa. La observación directa como es la que se realiza en general en una situación natural, ¿sí? Donde se registran estas circunstancias habituales, es decir, ¿sí? Vamos a observar, por ejemplo, no sé, niños, entonces vamos a observar los niños jugando en el patio de la escuela, ¿sí? Es decir, a eso se refiere con la observación natural, no es que los vamos a meter en un cuarto que podría considerar donde no haya la influencia de otros niños, donde no haya efectos distractores tales como música u otros juegos, para observar qué hacen cuando no sé, le damos escasos recursos a un grupo grande. La observación directa y tratamos de ver qué vamos a observar, cuándo vamos a observar, dónde y cómo vamos a observar. ¿Sí? Qué, cuándo, dónde y cómo observar. Que en cierta manera depende también mucho, mucho, mucho de las teorías en las que nosotros nos estemos basando. ¿Sí? De las teorías en las que nosotros nos estemos basando para poder desarrollar, la investigación. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro hasta ahí? Chicos, ¿me van siguiendo más o menos? Profe, ¿Sí? Victoria. me parece que tiene el chat subido y por eso no ve las respuestas que le estamos poniendo. Ah, puede ser. Tienes razón. Sí, gracias por el aviso. Yo preguntando, No, de nada. preguntando, preguntando y preguntando, y estaban contestando. Bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Eh, cuando... Bien. Entonces, cuando hablamos de, digamos, las técnicas de observación pueden ser muy distintas, ¿sí? Muy, muy diversas. Hay distintos tipos de observaciones que se pueden llegar a realizar, ¿sí? Desde el procedimiento abierto, ¿sí? Que puede ser cuestiones de autoobservación, autoinformes, ¿sí? Hasta situaciones más estructuradas, más cerradas, ¿sí? Más estandarizadas muchas veces. Una observación mucho más estandarizada.
O sea, anotando todo lo que veamos, ¿sí? Anotando todo lo que veamos y que nos llame la atención, ¿sí? O a veces hay observaciones con registros más estructurados, donde vemos, bueno, si evaluamos, por ejemplo, si observamos algún tipo de interacción entre los niños y el tipo de interacción, y marcamos, a veces están de hecho ya predeterminados, y vamos marcando con palitos cuántas son las interacciones que hacen entre compañeros, por ejemplo, o cuántas son las interacciones que hacen con un docente, ¿sí? Entonces, hay distintas formas de observación, más libres, más estructuradas, ¿sí? Y por ende, bueno, impacta sobre los registros. En los más estructurados tienen esta característica de que nosotros vamos a observar determinadas conductas, si se presentan o no, y cada vez que se presentan la marcamos, ¿sí? Mientras que en las observaciones más libres, ¿sí? Menos estructuradas, tienen un registro diferente, porque no tenemos casillas para completar, sino que vamos anotando, vamos armando como un diario de campo, por ejemplo, de todo lo que vamos viendo. Fíjense que estas observaciones más estructuradas por ahí son más propias de las metodologías cuantitativas, porque yo quiero ver con qué frecuencia se presenta una conducta determinada, ¿sí? Con qué frecuencia se presenta una conducta determinada, frente a una observación más libre, donde yo lo que voy anotando, destacando en ese diario, son los procesos que se van dando, ¿sí? Es decir, no me interesa tal vez cuántas interacciones tiene, sino qué tipo de interacciones se están dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber, un niño puede interactuar con otros en 5 ocasiones distintas, pero cada interacción responder a características muy diferentes, ¿sí? Según ese compañero sea evaluado como, no sé, como acompañante, como amigo, de manera positiva, de manera negativa, y qué aspectos positivos se destacan dentro de esa interacción, ¿sí? O qué aspectos negativos se destacan dentro de esa interacción. Entonces, eh, fíjense que un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, ¿sí? Va a determinar muchas veces las técnicas también de recolección de información, la forma en que vamos a abordar el campo, y así también hay enfoques mixtos, ¿sí? Enfoques mixtos que podrían llevar adelante un doble registro, ¿sí? Podrían llevar adelante un doble registro, es decir, registrar no solo las características de las interacciones, sino la cantidad de interacciones que se presentan, y presentar muchas veces un informe un poco más en profundidad, ¿sí? Un informe un poco más en profundidad. Yo estoy en este momento dando un curso, que es más, de hecho lo tengo ahora a las 8, de métodos mixtos, y justamente la idea es integrar y profundizar, ¿sí? Integrar y profundizar la mirada de las metodologías, ¿sí? La mirada de las metodologías, para poder llegar a un abordaje más integral de los procesos. Bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de la observación, vemos qué, cuándo, dónde, cómo observar, ¿sí? Piaget desarrolló lo que es la entrevista piagetiana, ¿sí? Como un método clínico, ¿sí? Y pretendía reunir las ventajas no solamente de la observación directa, sino también de la experimentación, ¿sí? Y se trata de una variante de la entrevista clínica en la que, a través de un diálogo abierto y flexible que tiene con el niño, va viendo cuáles son las explicaciones que el niño da sobre el mundo, ¿sí? Las ideas, las creencias, ¿sí? Entonces, conjuga, digamos, o combina la observación directa con lo que se pregunta por ahí, lo que se podría llegar a preguntar en los test, e incluso lo que se puede llegar a hacer en las experimentaciones, ¿sí? El niño explica, mientras está siendo observado y juega, explica también cómo entiende el mundo que lo rodea. Y después tenemos las técnicas de investigación experimental, las clásicas, que hacen referencia a la evaluación de los reflejos y la respuesta frente a estímulos, ¿sí? Lo que es la habituación, ¿sí? Que se supone, como habituación se supone la desaparición gradual de ciertas reacciones, sobre todo motrices y fisiológicas, ¿sí? A partir de, o frente a estímulos que se repiten
con una gran frecuencia, es decir, cuando el estímulo está presente de manera muy frecuente, ¿sí? Se da la habituación, entonces deja de responder el niño a esos estímulos, ¿sí? Después hay técnicas que hacen referencia a los principios del aprendizaje, ¿sí? Como la habituación. Se presenta un estímulo hasta la ausencia de respuesta por habituación y se presenta uno nuevo, ¿sí? Y se presenta uno nuevo, pero similar al anterior, ¿sí? Para ver si la reacción del niño, por ejemplo, se presenta o no se presenta. Si un estímulo se presenta hasta que el niño deja de responder y luego se presenta un nuevo estímulo similar al anterior, ¿sí? Lo que evaluamos es si el niño vuelve a responder o no, ¿sí? Si vuelve a responder es porque distingue entre ambos estímulos, ¿sí? Si no responde ante el nuevo estímulo que es similar al anterior, significa que no hay distinción entre el primer estímulo, el original, y el nuevo que se ha presentado, que es similar, ¿sí? Bien. La preferencia, ¿sí? En este caso, consiste en presentar, por ejemplo, a un bebé dos estímulos dentro de un mismo ensayo, ¿sí? Pero de forma simultánea. Y se registra la atención que prestan los niños a cada uno de esos estímulos, ¿sí? Si a lo largo de varios ensayos el niño mira durante más tiempo a uno que a otro, se puede inferir que, en primer lugar, que ha diferenciado los dos estímulos. Y en segundo lugar, que las características del estímulo al que mira preferentemente captan más su atención, ¿sí? Es decir, que prefiere más un estímulo que otro. Bien. Bueno, a ver, les hago una propuesta. ¿Me tengo que desconectar? Sí, sí, a mí me está pasando lo mismo. Yo me colgué un poco, no me queda nada, porque me queda media carilla, ¿sí? Pero si quieren, lo que puedo hacer es subirles el material, ¿sí? Lo que puedo hacer es subirles el material y establecer ese espacio de consulta, si quieren, para esta última carilla del apunte. Si les parece, dejo yo el material colgado en el aula virtual, ¿sí? Y lo leen ustedes y después, si quieren, acordamos un espacio de consulta. ¿Les parece? Perfecto. Sí, se me extendió la clase colgado, como siempre, se me extendió la clase, ¿sí? Así que me faltan siempre me faltan 10 minutos, 15. Bien. Muy bien. Bueno, entre esta noche y mañana, más tarde cuelgo el material entonces, y para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Y en caso de dudas de la última parte, o de las partes que hemos visto anteriormente, acordamos algún espacio de consulta. ¿Les parece? Perfecto. Bárbaro. Bueno, estamos en contacto entonces. eh, y vamos viendo, voy monitoreando a ver si necesitamos espacio de consulta, ¿sí? Bien, chicos, los dejo ahora, al otro optativo. Al otro optativo. Estamos en contacto con ellos.